Seguimos con el DOM y vamos a ver la manipulación del atributo class de los elementos HTML. De este atributo, el atributo class de cualquier elemento. Ya hemos visto que mediante la propiedad style del elemento HTML podemos manipular los atributos de los estilos. Por ejemplo, si tenemos un título de color rojo, podemos acceder a la propiedad style y cambiarlo por verde. Ahí está la sintaxis .style.color y le asignamos la string green. Pero lo más conveniente es poder modificar las clases que tienen asignado un elemento HTML. Dijimos con las clases estamos accediendo a las hojas de estilo. La propiedad ClassList, esta base fundamental, permite acceder y manipular las clases CSS de un elemento HTML. ¿Cómo vamos a manipular esas clases asignadas a ese atributo? Mediante ClassList. La propiedad ClassList de todo nodo del DOM es un objeto que tiene varios métodos para agregar, eliminar y cambiar clases en el elemento HTML. Los métodos que vamos a ver con ejemplos va a ser el add para agregar la clase al elemento, remove para eliminar la clase al elemento, toggle, vamos a ver que agrega la clase al elemento si no la tiene o la elimina si ya está presente. Toggle significa conmutador. Hay otro método constraint, retorna un valor boolean que indica si el elemento tiene la clase, y replace va a reemplazar la clase vieja por la clase nueva en el elemento. Vamos a ver si queremos eliminar todas las clases que tienen asignado un elemento HTML, debemos asignar un string vacío a la propiedad className. Podemos asignar un conjunto clases también al mismo tiempo y borrar, o sea, acá le estaría modificando en vez de, y bueno, en este caso le asignaría lo mismo, pero podría poner acá vacío y no va a quedar con ninguna clase asignada el atributo class. La razón porque el atributo se llama className y no se llama simplemente class, vamos a ver que en los nodos del DOM es porque class es una palabra reservada en JavaScript. Recordemos, para declarar las clases, la nueva sintaxis utiliza esta palabra clave. Esto significa que no se puede usar como nombre de propiedad en un objeto. En resumen, el atributo className en los nodos del DOM es simplemente una convención adoptada por los navegadores web para evitar conflictos con las palabras reservadas de JavaScript. Entonces, className, estamos accediendo al atributo class en realidad. Pero la mayoría, una veces uno utiliza estos métodos para manipularlo. Y lo vamos a hacer con un problema y probarlo. Vamos a disponer un título. O sea, esta es la interfaz visual. Vamos a mostrar un título. Y mediante 3 botones vamos a poder agregar las clases 1, 2 y 3. La 1 cambia color y el tamaño de fuente. La clase 2 cambia color de fondo y convierte a mayúscula con text transform. Y la clase 3 hace un borde lineal de color azul de 2 píxeles y hace un espaciado padding entre el borde y el contenido del título de 10 píxeles. Bueno, entonces vamos a probarla a implementar para ver cómo agregamos y borramos y modificamos clases. Pasemos a hacer el programa 255. Bueno, dijimos que por un lado tenemos que agregar la hoja de estilo. Para hacer la hoja de estilo en un archivo separado, dijimos vamos a crear programa 255 con extensión CSS. La hoja de estilo son estas 3 clases que vamos a tomar como ejemplo. Yo las voy a disponer. Ahí están las 3 clases. Voy a bajarlo y como la importamos con la etiqueta len y ahí ponemos programa 255.css. Ya tenemos importada la hoja de estilo. El código de los botones tampoco lo voy a codificar, simplemente copio y pego. O sea, estos 6 botones, básicamente el HTML, como ya conocemos, creamos por un lado una división para que estén en 2 filas distintas, en 2 divisiones, en la cual están el botón 1, 2, 3, las etiquetas o value, los títulos, y lo mismo en la otra. Y sí, lo que vamos a hacer, bueno, acá está el título que no tiene ninguna clase, quiere decir que hasta este momento, si lo probamos, debería aparecer
si yo quiero aplicarle clases, dijimos en forma manual, ponemos el atributo class y le asignamos, por ejemplo, clase 1. Y ahí si pruebo, fíjense que ya aparece de color rojo con 44 píxeles. Pero la idea es que esta actividad la queremos hacer en forma programática, justamente porque estamos trabajando con JavaScript, que nos importa, y no desde HTML. Bueno, sí, vamos ahora a nuestra aplicacióncita en JavaScript. Voy a obtener la referencia del título, del elemento título. Dijimos con document query selector, tenemos la referencia del por ID de título. Bueno, y vamos a empezar a hacer para los distintos botones. Document Query Selector para el botón 1. Vamos a cerrar esto, se ve más. Y llamamos al Event Listener para el evento click. Nuestra arrow function. ¿Qué tenemos que hacer? Nos pide el problema para el botón 1, agregar la clase 1 al título. ¿Cómo sería? Necesitamos modificar el título, y hemos dicho que tiene un atributo llamado classList. Este objeto tiene una serie de métodos. El método add añade una clase, y cuál vamos a añadir la clase 1, clase-1. O sea, en forma programática voy a agregar esta clase al elemento h1. Lo podemos comprobar. Actualizamos. Bueno, ya la había grabado. Fíjense, cuando presione agregar, se le agrega la clase. Podemos ver acá en los elementos, dentro del título, fíjense acá abajo, cuando yo presiono agregar, se le agrega la clase 1. Exactamente sería lo mismo. Botón 2 y 3. El botón 2 pide agregar la clase 2. El botón 3 agregar la clase 3. Fíjense que acá nuevamente el h1 agregar la clase 1, agregar la clase 2. El método add va añadiendo. Fíjense que un elemento HTML puede tener varias clases asignadas y se le suman todos los estilos que tienen cada una de esas clases. TextTransform lo convierte, fíjense, a mayúscula. Si yo actualizo la página y nada más le aplico esto de mayúscula, aplico, dijimos, al botón 2, lo convierte ahí a mayúscula, amarillo y uppercase. Y el 3, únicamente el 3 agrega ahí la clase 4, no, es la clase 3, por eso no hacía nada. La clase 3 hace el borde de 2 píxeles de color azul, y además le agrega un padding, este espacio entre el contenido, que es el texto, y el borde. Ese es el padding. Mientras más grande acá el padding, si ponemos 30, fíjense que ahí agrega 30 píxeles a izquierda, a derecha, arriba y abajo. Si lo vuelvo ahí a 0 o a 10 lo dejamos. Bueno, y nos sigue pidiendo el problema. Lo último, tenemos otros 3 botones. Un cuarto botón debe eliminar la clase 1. Entonces, el cuarto botón para eliminar, tenemos el método remove y el nombre de la clase que vamos a eliminar. La clase 1. Un quinto botón debe eliminar todas las clases, el botón 5, y dijimos que para eliminar todas las clases, el objeto classList no tiene un remove all, lo que podemos acceder a class name. Esta propiedad no se llama class porque class es una palabra clave y no puede haber un atributo de un objeto en JavaScript que se llame class. En cambio existe class name, y le asignamos cadena vacía. Con eso eliminamos todas las clases que tenga asignado el título. Y finalmente un sexto botón que debe utilizar el método toggle para ir conmutando, cambiando, agregando y borrando la clase 1 en forma alternativa. El sexto botón
Entonces acá accedemos al atributo classList y toggle y vamos a conmutar clase guión medio 1. Bueno, entonces agrego clase 1, fíjense, ahí está la clase 1, eliminar la clase 1 y ahí se elimina la clase 1. Agrego 1, 2 y 3, elimino todas las clases y finalmente conmutar la clase 1, fíjense que agrega y si vuelvo a tocar el mismo botón, elimina. ¿Sí? El método toggle es para en forma alternativa, si ya existe la borra y si no existe la agrega esa clase. Bueno, con esto hemos visto cómo administrar el elemento de la propiedad o atributo class de todo elemento HTML. Que tenemos esta clase, este objeto classList, y a través de métodos podemos agregar, eliminar, conmutar elementos o eventualmente, si quiero cambiarlos todos a la vez, acceder directamente al atributo className y asignarle las clases. En ese caso se borran las que ya existían anteriormente o un string vacío y se borrarían todas. Bueno, cualquier duda en los comentarios. Gracias.